¿Fue el diluvio local o universal? Ese es el tema del programa de hoy, del que nos va a compartir el doctor Juan Valdés, cerrando esta serie ya de creacionismo que hemos estado hablando. Bueno, si los días eran literales, de la edad de la Tierra, vamos a cerrar con el tema del diluvio, que es un tema que siempre atrae mucha atención, al igual que los temas pasados, muchas emociones. Y vamos a darle una introducción a este tema, a escuchar a Juan Valdés y mientras él nos comenta cómo él ha llegado después de pensar bien sobre esas cosas a las conclusiones que él sostiene. Entonces, bienvenido, bienvenida a este nuevo show de Piénsalo Bien. Es un honor que estés con nosotros. Estamos en vivo en muchas plataformas, pero toda la interacción sucede en Reasons for Hope, en el Facebook y en el Instagram. Pero igual queremos agradecerle a las demás plataformas de Apologética Fe y Razón, de Cross Examen en Español, de Jonathan Murcia, de Mauricio Joaquín Moya y las mías personales, porque eso nos ayuda a difundir más este material. Entonces, sin más demora, eh, aquí está el doctor Juan Valdés. ¿Cómo está, doctor Juan? Bien, gracias a Dios. Súper contento de poder compartir con ustedes en este tercer programa sobre la perspectiva del creacionismo de Tierra Joven. Yo sé que muchas personas no adoptan esa postura, pero es el deber de todos estar informados en el qué y el por qué de las personas que sí adoptan esa postura. Y entonces por eso hemos tratado de presentarle el caso a favor de una tierra joven para que usted lo evalúe y para que usted pueda interactuar con los argumentos. Y el diluvio es uno de esos temas que correlativos, no es exactamente creacionismo, pero típicamente es muy polémico entre las personas que aceptan una tierra antigua, si realmente el diluvio fue universal o si solamente fue local. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que comparte este programa con tus amigos, con las personas que tú conoces, tus redes, tus plataformas, para que todo el mundo pueda recibir algo y pueda escuchar este tema tan interesante. Muy bien, entonces vamos a empezar de una vez y con el tema del diluvio. Ahora, doctor Juan, tú llevas años en esto, has ido a muchos países dando conferencias y has interactuado con muchas personas de diferentes posturas. Y obviamente me imagino que has interactuado también con personas que afirman un diluvio universal. Y algunos de ellos también son creyentes, como lo hemos hablado en los programas anteriores. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones por las que podrías decir que se acepta un diluvio universal? Sí, Diego, muchas personas con las que he tratado ciertamente creen en un diluvio local. Yo estoy en desacuerdo, yo creo que es un diluvio local, pero uno tiene que poder apoyar las posturas de uno con ideas, con razones, con argumentos, con evidencia, y eso es lo que pretendo hacer hoy en el programa de hoy. Yo creo que igual que en los programas anteriores, quiero partir de la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios nunca debe de ser relegada a un segundo nivel, a un segundo plano de importancia. Creo que en todos estos temas la palabra de Dios tiene que estar en el primer plano de importancia. Y la primera pregunta que tenemos que hacer no es cuál de las dos posturas parece ser más bíblica en el asunto de un diluvio local o un diluvio universal. Y volvemos a cómo interpretamos Génesis, cómo aplicamos las reglas de la hermenéutica. Si usted lee Génesis capítulo 7 acerca del diluvio, usted entiende primero que ahí no se está usando lenguaje figurado, es una narración de una historia, de algo que o sucedió o no sucedió, pero está relatado como narrativa histórica. ¿Y qué dice? A primera vista y a segunda vista y a tercera vista, ¿qué dice? Génesis 7 dice, comenzando en el verso 19, dice, las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre toda la tierra, perdón, y todo hombre. Sigue leyendo en el versículo 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices
todo lo que había en la tierra murió. En 3 versículos aparece la palabra todo 7 veces. Me parece que el énfasis es brutal, extraordinario. Y si seguimos al versículo 23, aparece una octava mención. Dice el verso 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca con él. No hay que ser, Diego, un exégeta, no hay que ser un experto en lingüística para leer esa historia y entender lo que estaba tratando de comunicar Dios a través de Moisés. Podemos estar en desacuerdo, podemos decir que fue un diluvio local y que Moisés simplemente se equivocó, no sabía, quizás esta parte no es inspirada por Dios. Podemos buscar muchas razones para estar en desacuerdo, pero creo que lo único que no cabe, hermenéuticamente hablando, es decir que ese pasaje se refiere a un diluvio local. O sea, me parece que la hermenéutica está más que clara. Si vemos el diluvio en términos de la hermenéutica, el vocablo la tierra, cuando dice que toda la tierra fue cubierta, esa frase, la tierra, ocurre 46 veces en la narrativa del diluvio. Entre Génesis 6 y 7, esa frase aparece 46 veces. Nunca aparece acompañada de una limitación, de ninguna índole. Esto es un paralelo del mismo vocablo en el registro de la creación de Génesis 1 y 2. Creó Dios la tierra y luego destruye Dios la tierra. Entonces, es sumamente difícil encontrar ahí dónde meterle el concepto de algo local. De nuevo, aplicando la hermenéutica, cuando leemos el término toda carne, ese término aparece 12 veces en los capítulos del 6 al 9 de Génesis. 12 veces. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a todo ser. Entonces, de nuevo, ¿dónde está el limitante? De ser un diluvio local, tendríamos que decir todos los seres de un área, aquella región, una porción de la tierra, algunos, la mayoría o pocos, pero algún limitante. Cuando estamos hablando de toda la tierra, de todo ser viviente, y la expresión, todo lo que vive de toda carne, que dice Génesis 6:19, es otra expresión de totalidad. También la tenemos en 7:4 y 7:23. La palabra hebrea mabul, que ocurre 13 veces en la Biblia, se refiere exclusivamente al diluvio universal de Génesis. 12 veces en Génesis y una vez en el Salmo 29. Y siempre es la única palabra que se usa para referirse al diluvio universal de Génesis. Cuando vemos la frase debajo de todos los cielos, Génesis 7:19, aparece 6 veces en el Antiguo Testamento, independientemente del relato del diluvio, y siempre en un sentido universal. Eso lo vemos en Deuteronomio 2:25, 4:19, Job 28, Job 37, Job 41, Daniel 9. Siempre que esa frase debajo de todos los cielos aparece, está hablando de la totalidad, un sentido universal. ¿Por qué hemos de pensar que de repente cambia en Génesis? O sea, de nuevo, me parece, Diego, que el caso bíblico es muy claro. Y si vamos a estar en desacuerdo, tienen que haber otras razones, pero no creo que la podamos basar, fundamentar en lo que dice el texto bíblico. Muy bien, muy bien. Y ahora, bueno, ya después de estas razones, mi siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué piensas que no pudo haber sido un diluvio local? Eso es una excelente pregunta, Diego. Les di las razones por la cual
Bíblicamente yo pienso que es un diluvio universal. Pienso que eso es lo que la Biblia claramente dice. Ahora, ¿cuál es el problema con decir que es un diluvio local? Bueno, yo creo que primeramente tenemos varios problemas de pensamiento, que si pensamos críticamente, encontramos que son insuperables. Por ejemplo, tenemos el asunto del agua y la gravedad. Si está cayendo agua para inundar la tierra, aunque sea algo local, la gravedad jala el agua hacia abajo, siempre. Si me estás diciendo que los montes fueron cubiertos, esos montes no van a ser cubiertos hasta que todo lo que está debajo de los montes ha sido cubierto. Y entonces es que el agua empieza a subir hasta cubrir los montes completamente. Entonces, por razones de simple gravedad, no pudo haber un diluvio local que cubría simplemente los montes. Y era local. Me parece que es físicamente imposible. Además, ¿dónde estaba la población en ese entonces de la Tierra? Se puede calcular el área geográfica y la población del mundo, y algunos calculan que era un área bastante extensa. 400 millones de gente, más animales y aves, más o menos. Ahora, podemos discrepar en el número. Vamos a decir que usted no cree que haya sido tan alto el número, que de repente lo que habían eran 100,000 personas o 1 millón de personas, pero estaban esparcidos. Entonces, ¿cómo hacer para contener un diluvio a un área geográfica específica? ¿Cómo hacer? Es bastante difícil. Yo que por no decir imposible. Además, en el Nuevo Testamento, como ya hemos visto en pasajes anteriores, tanto en Mateo como en Lucas, Jesús confirma tanto la historicidad del diluvio como de Noé y como del arca. Está claro, en Hebreos 11:7 también está confirmado el diluvio, Noé y el arca entre los héroes de la fe. La razón por la cual Noé sobrevive el diluvio universal es por la fe. Ahí lo tenemos explicado con bastante detalle. Segunda de Pedro capítulo 2 nos dice en el versículo 5, las solamente 8 personas sobrevivieron el diluvio. Entonces, te pregunto, si el diluvio era local, vamos a asumir por un momento que fue local, ¿por qué tuvo Noé que construir un arca? Piénsalo. Si el diluvio iba a ser local, ¿para qué construir un arca? Si los animales que estuvieran fuera del área iban a sobrevivir, con sacar a Noé y su familia de esa región, como hizo Dios con Lot y su familia, que lo sacó de Sodoma de Gomorra y luego destruye localmente esa ciudad. Si el diluvio hubiese sido local, Dios hubiese sacado a Noé y su familia de esa región del mundo, los hubiera puesto en un lugar seco y hubiera destruido esa región. No tiene sentido. ¿Por qué trajo Dios los animales al arca? Si el diluvio era local, al contrario, lo que tenía que alejar los animales del arca. ¿Por qué construir un arca tan grande? Si el diluvio era local y Dios no quería que Noé se fuera, sino que viera lo que iba a pasar, ¿por qué un arca tan grande? Si lo que necesitaba es algo para sobrevivir un diluvio local. ¿Por qué tenían que montar aves en el arca? Si el diluvio era local, las aves podían haber volado a otra región y no tenían que morir. Es que cuando atamos toda la narrativa, un diluvio local parece totalmente absurdo. Eso es y sin considerar que si el diluvio era local, entonces Dios ha quebrantado su promesa cuántas veces, miles de veces en la historia, porque Dios prometió que nunca más destruiría el mundo de esa manera y lo confirmó con el arco iris como pacto. Si eso fue un diluvio local y Dios prometió nunca destruir más de esa manera la tierra, ¿cuántos diluvios locales más han habido? Entonces, como que la promesa de Dios ya no tiene sentido. Si el diluvio era local, ¿qué hacemos con Mateo 24? Donde dice, más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Entonces, si el juicio en los días de Noé fue parcial, ¿implica eso que el juicio venidero también va a ser parcial?
solo para parte de la tierra, no para toda. Creo que es inescapable un diluvio universal y creo que es injustificable un diluvio local. Me parece. Muy interesante, como siempre, doctor Juan. Ahora, la siguiente pregunta es la siguiente, porque la mayoría de los geólogos hoy en día argumentan, por ejemplo, que el Gran Cañón es evidencia de procesos lentos y constantes que han ocurrido durante miles de millones de años, ¿verdad? De hecho, se puede decir que es la escuela predominante del campo de la geología, que se llama uniformismo. Entonces, ¿cómo respondes a esas posturas de la geología moderna y a estas afirmaciones? Mire, el uniformismo no es una escuela de pensamiento errada. Realmente podemos ver cómo las cosas están sucediendo hoy y retroceder y calcular lo que pasó en tiempos pasados. El problema del uniformismo es que no da lugar para las catástrofes. Entonces, el uniformismo asume que las cosas siempre han sucedido de la misma manera, a la misma velocidad y bajo condiciones muy, pero muy similares. Tan similares que no varía para nada el progreso de lo que hemos visto. Entonces, el reloj no se ha adelantado, no se ha atrasado, siempre ha marcado a la misma velocidad el progreso de la historia humana. Pero eso no da lugar al catastrofismo. Entonces, sí, hay dos maneras de mirar el Gran Cañón. Usted puede mirar el Gran Cañón y decir, wow, para hacer ese Gran Cañón a nivel de lluvia y erosión lenta y paulatina a la velocidad que vemos erosión hoy, tomaría millones, sino miles de millones de años para escarbar el Gran Cañón. Eso es una manera de verlo. Y eso es la que la geología moderna hace, lo interpreta de esa manera. Pero, ¿qué tal si hubo un diluvio universal? ¿Qué impacto hubiese tenido eso en la geología? Entiende que uniforme hasta un punto, catástrofe y luego uniformidad continúa. Pero esa catástrofe modifica todo y más un diluvio universal. Miren, lo hemos visto, Diego, a menor escala, lo hemos visto varias veces. Por ejemplo, en Mount St. Helens, en la montaña de San Helena, en el estado de Washington, el 18 de mayo de 1980, esa montaña tuvo una erosión. Ese volcán tuvo una erupción inmensa. Y en cuestión de nada, en ningún tiempo, escarbó todo un mini Gran Cañón. Se llama el pequeño Gran Cañón del río Touty. Y en cuestión de días, desde el primer día, y eso lo pudimos documentar porque fue en los años 80. En cuestión de días, un cañón que si usted lo ve y usted va hoy ahí, yo voy a estar la semana entrante ahí en ese lugar, usted precisamente para tirar fotos y observar y hacer algunos estudios que tengo pendiente en esa área, pero usted ve el estrato, las capas, una capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa de tierra, de sedimento, que si usted lo observa desde la perspectiva del uniformismo, estamos hablando de millones de años. Cada capa de esa demora, pero mucho tiempo en echarse. Pero al verlo en vivo en la montaña de San Helena, vemos que en un día se echaron, no sé, veintitantas capas de sedimento, una arriba de la otra. Da la apariencia de que demoró mucho tiempo, pero fue en un día. Y ese no es el único. Tenemos el cañón de las cataratas de Paluce en Washington también. Tenemos fósiles poliestráticos, tanto en el Gran Cañón como en otros cañones que hemos visto, donde tenemos un árbol que atraviesa todo una serie de capas de sedimentación. Entonces, si el árbol fue sepultado y las raíces petrificadas, ¿cómo justificamos que por miles de años siguió creciendo el árbol? ¿Qué es lo que te dice eso? Ese árbol no fue sepultado hace miles de millones de años.
fue sepultado, no fue sepultado por lentos procesos de sedimentación, sino fue sepultado de una manera catastrófica y inmediata, rápida, de manera que quedó tapado completamente y se petrificó así, de esa manera. Entonces tenemos madera petrificada, que también con la mayoría de los geólogos bien saben, la madera se puede petrificar rápidamente. Varios experimentos de laboratorio han ideado formas en que esto puede lograr, imitando el escenario natural. O sea, no hay muchas razones para mirar la geología y decir, vemos evidencia donde el catastrofismo puede explicar lo que vemos con el mismo nivel de certeza que el uniformismo. Entonces, realmente creo que hay lugar para ambas perspectivas en ese campo de la geología. Ok, muy bien. Y ahora tenemos otro tema que es el de los fósiles, porque los fósiles, siempre que hablamos en estas áreas, salen a relucir, principalmente, bueno, como lo estamos viendo con la evolución, con los temas de los días. ¿Y qué nos pueden decir esto de ese tema? Porque mucha paleontología moderna nos argumenta que los fósiles son evidencia también de este uniformismo. Entonces, ¿cómo responderías a esto? Diego, esa pregunta es excelente. De haber sido un diluvio local, no universal, no encontráramos lo que hoy encontramos en los fósiles. Y eso te lo tengo que explicar porque es algo súper fascinante. Hoy encontramos en el registro de fósiles lo que se llaman cementerios de fósiles. Por ejemplo, en Agatha Springs, en Nebraska, hay un cementerio de fósiles con más de 9,000 animales. Hay rinocerontes, caballos, camellos, jabalíes gigantes, aves, plantas, árboles, caracoles del mar, peces, de todo. Y estamos hablando que Nebraska no tiene mar. Nebraska es encerrado en tierra. Y el lugar donde está este cementerio está encerrado en tierra. ¿Cómo llegaron todos esos fósiles a ese mismo lugar? O sea, la única explicación natural que se nos puede ocurrir es que hubo un diluvio que trajo todas esas aguas arrastrando todos los fósiles, y cuando empezó a descender el agua, ahí quedaron toditos acumulados. No hay otra explicación para esto. Y si fuera un solo cementerio, no, en toda esa región, como en Como Bluffs, Wyoming, tenemos un cementerio de dinosaurios que mide 11 kilómetros de largo y se han documentado por lo menos 483 dinosaurios diferentes sepultados en el mismo lugar. ¿Qué pasó? Es que cuando se iba a morir un dinosaurio, buscaba la dirección del cementerio e iba para allí para morirse con todos los demás. No, de nuevo, aguas arrastrando cadáveres hasta que el agua se detiene y empieza a bajar el nivel y quedan todo puesto en un solo lugar. La cantera de Cleveland Joy, que se llama Cleveland Joy Quarry en el estado de Utah, tiene más de 12,000 huesos, de 70 diferentes animales y 10 diferentes tipos de dinosaurios. Alaska y el área de Siberia, hay un cementerio de osos, lobos, zorros, tejones, tigres con dientes de sables, jaguares, linces, mamuts, mastodontes, caballos, camellos, antílopes, bisontes, caribúes, alces, ovejas, bueyes, yaks y muchísimos más. Todos en un solo lugar, acumulado y apilado encima el uno del otro. De nuevo, señales de aguas y catastróficas descendiendo y el nivel llevando esta sedimentación. Mire, recuerdo que estuve en Perú. En una cierta ocasión estuve en Cusco y estuve en Urubamba y me estaban explicando allí unos hermanos que en Perú hay un cementerio de ballenas. Muy interesante. No pude ir a verlo porque estaba en una región remota de donde yo estaba y no tenía tiempo.
Pero me cuentan ellos algo muy curioso. Perú, la costa del Pacífico del Perú, que llega a la tierra es plana, luego hay una montaña inmensa, que son las cordilleras que atraviesan todo el país de Perú, y del otro lado de las cordilleras es donde está el cementerio de ballenas. ¿Cómo llegaron esas ballenas ahí si el mar no llega ahí? La única manera en que esas ballenas fueron sepultadas todo en ese lugar es que en algún momento había agua por encima de todo y los cadáveres iban siendo arrastrados hasta que el agua comienza a descender, y donde descendió el agua, ahí quedaron los restos. Podemos seguir, Diego, Monumento Nacional de Dinosaurio en Utah, más de 1,600 huesos de dinosaurios enterrados. El mismo Gran Cañón, hay billones, escúcheme bien, billones, que estamos hablando de miles de millones de nautiloides. El nautiloide de concha lineal se encuentran fosilizados con otras criaturas de mar en una capa gruesa que mide 2,15 metros, dentro del Red Wall Limestone, dentro de la caliza del Gran Cañón. Cómo todos estos animales marítimos, miles de millones de ellos, están sepultados en el Gran Cañón. El Gran Cañón de Colorado no está en el mar, y estos son animales marítimos, todos sepultados en una misma capa. Es decir, el agua arrastró, cuando el agua descendió, ahí quedaron todos, y luego han superado capas por encima. O sea, en Francia, no solo en los Estados Unidos, hay cientos de miles de criaturas marinas que están enterradas con anfibios, con arañas, con escorpiones, milpies, insectos y reptiles en un cementerio de fósiles en Francia. En Wyoming tenemos otro, donde hay caimanes, peces, aves, tortugas, mamíferos. O sea, y estos podemos ver uno y otro. Para mí, estos cementerios son evidencia. Cementerios de ballenas, esos son evidencias para mí de una catástrofe tipo diluvio universal, donde todos esos animales fueron arrastrados por las aguas, por las corrientes de aguas, hasta que el agua descendió y quedaron donde estaban acumulados. No hay otra explicación natural. Yo las he buscado a ver qué otra alternativa hay. No hay otra alternativa para explicar esto. Los geólogos no saben cómo explicar esto. Y cada vez que tratan de explicarlo de alguna manera, hay evidencia dentro de los hallazgos que contradice la explicación. Entonces creo que en esa área estamos más que respaldados por los fósiles, que demuestran algo de catástrofe universal tipo diluvio. Ya vamos casi pasando a la siguiente sección de preguntas y respuestas también, pero me queda una última muy interesante, y es preguntarte, bueno, ya estuvimos hablando por ejemplo de la Biblia y demás, ¿y tienes alguna evidencia que apoye directamente la idea de una catástrofe, ¿verdad? Como lo hubiera sido justamente un diluvio universal? Bueno, mira, los fósiles, volviendo a los fósiles, tenemos otra línea de evidencia muy fuerte que muestra que la fosilización fue repentina. Según el uniformismo, el proceso de fosilización demora miles de años. Un pez muere, un pez va descendiendo, se va deteriorando, flota primero, se va pudriendo, luego desciende el esqueleto, cae en el sedimento del fondo, luego con el tiempo va siendo cubierto ese sedimento, y a través de cuando ya está bien cubierto y bien compacto, empieza el proceso de fosilización que demora miles de años. El problema es que eso no es lo que vemos en muchos de los fósiles. Vemos peces enteros sepultados, y ojalá pudiéramos ver todas las fotos, pero hay muchas fotos que usted puede buscar donde el pez fue sepultado repentinamente. ¿Cómo sabemos que fue sepultado repentinamente? Hay uno, por ejemplo, que estaba dando a luz. Había un pez que estaba dando a luz. Estaba saliendo el otro pez y quedó fosilizado, la mitad del pez adentro del vientre y la mitad afuera.
sepultado y fosilizado de esa manera. Tenemos otro pez que estaba comiendo y tenía la mitad del pez en la boca y la otra mitad afuera, y quedó fosilizado así. O sea, vemos, y no son uno o dos, de esto vemos cantidad de fósiles, lo que te da a entender que tenemos fósiles de peces que todavía tienen la comida sin digerir en su vientre. Se comieron otro pez y el pez está enterito en el vientre y quedaron fosilizados. Eso te dice que ahí no hubo un periodo lento de deterioro, un proceso lento de miles de años. No, fueron sepultados de una. ¿Cómo fueron sepultados de una? Tiene que haber sido una catástrofe tipo diluvio. No hay otra explicación para ese tipo de fósil. Entonces, esa es otra evidencia más. Y podemos ver muchas otras líneas de evidencia, Diego, pero creo que ya el asunto no es cuestión de cuánta evidencia hay. El asunto es hasta dónde estamos dispuestos a ignorar la evidencia para seguir postulando de que es un diluvio local. O sea, creo que no cabe, creo que no hay forma. Podemos hablar de los platos tectónicos, podemos hablar de muchas cosas que demuestran que esto hubo una catástrofe de proporciones bíblicas, que es lo que explica mejor que nada lo que vemos en la geología, en la paleontología y en todos los campos que estudian el mundo natural y lo que observamos en él. Qué manera, muy bien. Y ahora estamos listos para pasar a esta siguiente sección. Antes quisiera recordarle nuevamente a las personas, estamos en vivo en muchas plataformas, pero la interacción principal sucede aquí en Reasons for Hope. Así que si quieres comentar, si quieres hacer alguna pregunta, vente a Reasons for Hope. Igualmente nos puedes contactar por mensaje directo, por diferentes medios que tenemos y podemos justamente interactuar. Estamos en vivo en CrossExamine en español, en Apologética y Razón, Jonathan Murcia, en mis páginas personales y en la página de Mauricio Joaquín Moya. Así que también queremos darle un agradecimiento a esas páginas y que nos ayudes también a compartir este material y en general este live, porque bueno, hemos hablado de muchas cosas, desde la resurrección de Jesús, de la confusión que hay en esta sociedad actualmente, hemos hablado de evolución, de los argumentos a favor de la existencia de Dios, en fin. Creo que ha sido un gran material que estamos poniendo, entonces nos puedes ayudar también compartiendo y haciendo llegar este material a más personas. Ahora, doctor Juan, pasamos a esta siguiente etapa de preguntas y respuestas. Y la primera que nos llega dice, sí, algunos piensan que los relatos del diluvio fueron copiados de otros relatos del antiguo cercano oriente. Entonces, ¿cómo explicarías que casi todas las religiones que hay, ¿verdad?, en el planeta tienen justamente un relato del diluvio? Me parece tremenda pregunta y mire, muy cierta en el sentido de que hoy en día la crítica del Antiguo Testamento, particularmente de los libros, del libro de Génesis, eh, a veces levanta esta idea de que en el antiguo cercano oriente había muchas historias y relatos de diluvio. Y la idea es que de repente lo que hizo el autor de la Biblia es recopilar y combinar y sacar una historia de diluvio eh, parecida a la de las otras, pero un poco diferente, y que de ahí parte esta idea de un diluvio, que realmente no hubo tal diluvio, pero que sí se copia de las demás culturas que tenían sus relatos, muchos de ellos épicos, sobre el diluvio. El más famoso de estos relatos se llama la epopeya de Gilgamesh. Y no es una epopeya que tiene que ver necesariamente con el diluvio, sino en una de las tabletas, de las 11 tabletas, aparece, o 12 tabletas, creo que es en la número 11, él llega a un lugar donde está el único ser humano que sobrevivió a un diluvio y que ha logrado la inmortalidad, él y su esposa. Y él está buscando la inmortalidad. Y estamos hablando de algo completamente mitológico. Empezando que Gilgamesh medía, si no me equivoco, eran 15 metros de altura o 16 metros de altura. Era 3 veces el tamaño de Goliat. Estamos hablando de monstruos y estamos hablando de todo tipo de material épico. No es
material real, de historia real. Y él llega a donde está este hombre buscando el secreto de la inmortalidad, y el hombre le cuenta de que hubo un diluvio y que los dioses decidieron destruir a la humanidad, destruir a la humanidad. ¿Y sabe por qué los dioses querían destruir a la humanidad? Porque los dioses querían dormir y los humanos eran muy escandalosos y el ruido nuestro no dejaba dormir a los dioses. Y se disgustaron tanto que dijeron, vamos a acabar con toda esta gente. Pero habían unos cuantos dioses que eran más inteligentes que decían, caballero, si matamos a toda esta gente, ¿cómo vamos a comer? Si la comida nuestra es la que ellos nos traen a nosotros en el sacrificio. O sea, los dioses dependían de los sacrificios humanos, de animales y todo para comer. Si no, no podían comer. Entonces, uno de los dioses va y le avisa a este hombre y le dice, mira, esto va a pasar y te estoy avisando para que construyas un arca. Le da las instrucciones para un arca que de paso es un cubo, medidas cúbicas, y lo construyen en una semana. Y no solo eso, sino que le dice, engaña a la gente para que te ayuden a construirlo y luego te montas y no le digas nada a ellos lo que va a pasar, que ellos se ahoguen, ellos no se van a salvar, solamente te vas a salvar tú. Claro, hay un arca, hay un diluvio, hay similitudes, pero no me puede decir que la Biblia copió eso. Eso no se parece en nada a lo que dice la Biblia. Además, para ellos el diluvio fue local del río Éufrates. Se sobrevivió el diluvio y nada. Y mire, todos los relatos son, cada país tiene su relato. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la mejor explicación para que todos estos países tengan un relato? Todas estas regiones tengan su relato del diluvio. Pienso que solamente hay dos explicaciones. Hubieron muchos diluvios en todas partes y cada uno escribía de los diluvios. Pero interesantemente, todos escribían de un diluvio de proporciones catastróficas cual nunca se había visto. Y B, la segunda explicación es que todas las personas que poblaron el planeta descienden de los 8 que estuvieron en el arca, que sobrevivieron el verdadero diluvio y que le contaron a sus hijos y a sus nietos, a cada generación, aquel increíble acontecimiento. Y claro, a través del tiempo, cada cultura fue adaptando y modificando la historia a su cultura. Pero me parece que esa es una mucho mejor explicación de por qué hay relatos de diluvio en todas las culturas, porque algo tan catastrófico no se podía olvidar. Había que transmitirlo de una generación a otra para que nunca dejara de saberse lo que aconteció en algún momento. Y los relatos mesopotámicos y babilónicos de diluvio dejan mucho que desear. Todos son mitología. Y mira, la más grande diferencia es que todos son relatos politeístas. Vas al Génesis y ¿qué tú encuentras? Relatos monoteístas. El relato de Génesis siempre es un solo Dios. Eso nada más lo distingue de todos los demás relatos mesopotámicos y babilónicos de la región. Entonces no creo que eso es una buena tesis y muy poca gente puede hoy en día argumentar esa tesis con seriedad, porque muchos la han abandonado, porque realmente sí, hay similitudes, pero no el tipo de similitudes que se copian, ni que haya dependencia del autor de la Biblia, dependiendo, descansando en estos relatos. De acuerdo, a mí me gustaría aportar momentáneamente sobre ese tema, y es porque creo que también esta objeción descansa, bueno, una cierta forma de esa objeción puede descansar también en una mala visión de lo que es la inspiración y la revelación de Dios en la Biblia. Porque pensemos, si la Biblia dice algo y ese algo de alguna forma está en otra cultura, eso no significa que lo que la Biblia dice es falso, ¿verdad? No porque lo diga en la Biblia significa que no lo puede decir en ningún otro lado. Y además, por el contrario, la Biblia no es un libro, ¿verdad? Como que se descarga en los autores, ¿verdad? Como nosotros descargamos algo de la internet, sino que Dios providencialmente usa a los autores, usa su cultura, usa todo el conocimiento que ellos tenían y las relaciones que ellos tenían y demás, para que ellos puedan escribir las palabras que finalmente son inspiradas por Dios
y que puedan llevar ese sello, si se quiere, divino, por decirlo de algún modo. Pero al final de cuentas, ellos, si hay un relato y también hay en una misma región, se tiene el mismo relato, bueno, tiene sentido porque son parte de la misma cultura y al final de cuentas tiene que ver también con el proceso humano que fue supervisado y providencialmente llevado divinamente de la producción también de los textos. Amén, amén, excelente. Y tienes toda la razón en eso, Diego. Dale, dale. Y vamos a la siguiente pregunta, y tiene que ver con Noé. ¿Cómo crees que Noé fue capaz de construir una embarcación tan grande, ahora como lo sería el arca? Imagínate, construir eso sería algo que muchos considerarían que es imposible. Bueno, yo creo que esa pregunta parte, y gracias al que haya hecho esa pregunta, pero esa pregunta parte de la idea de que el mundo antediluviano era ignorante y no había avanzado como hemos avanzado hoy, que el hombre va avanzando poco a poco y que en aquel entonces apenas el hombre se comunicaba con gruñidos y andaban con palos dándose en la cabeza unos a otros, cavernícolas. Mire, eso nada puede ser más lejos de la verdad. Y quieres evidencia de eso, vea las pirámides de Giza. Esas pirámides tienen fecha de 2500 años antes de Cristo y duramente hoy se pudiera hacer algo así. Esa gente tenían tecnología para construir eso, sabiduría para construir. Esta gente no eran cavernícolas, no eran brutos, no eran atrasados. Eh, Ellos eran muy capaces de hacer muchas cosas. Además, a Noé se le dio instrucciones divinas de cómo hacerlo, se le dio tiempo para hacerlo, se le dio fuerza para hacerlo y entendemos que sus hijos participaron con él en la formación y la creación de este arca, ya que ellos también se iban a salvar de este diluvio. Entonces, yo no veo ninguna dificultad en que ellos lo pudieran haber hecho con la ayuda de Dios, obviamente, pero aún con las herramientas y la tecnología que ellos tenían en aquel entonces. Si podían hacer una pirámide, podían hacer un arca. Es el argumento. Muy interesante. Y esta última pregunta me pareció también sumamente interesante. Y dice, bueno, ¿cómo explicas que los animales de los 7 continentes, ¿verdad? Llegaron a donde estaba Noé, pasó el diluvio, terminó, bajaron las aguas y luego estos animales fueron redistribuidos, ¿verdad? Y se volvieron a poblar los 7 continentes. Entonces, ¿cómo explicas este comportamiento y esta situación en los animales? Esa pregunta me la han hecho bastante cuando hago estas conferencias. ¿Cómo llegaron los marsupios, los canguros, canguros, mejor dicho, de Australia al Medio Oriente? Nadando en balsa, en bote. O sea, y obviamente se usa sarcasmo al hacer ese tipo de preguntas. Pero lo que pretendemos es explicar que la tierra antediluviana era lo que hoy llamaríamos Pangea. Un solo bloque de tierra, un solo bloque de tierra. Y cuando miras la tierra hoy, un mapa terrestre, te das cuenta que las piezas encajan como un rompecabezas, una con otra, en un solo bloque de tierra. Eso es algo muy, muy obvio a la hora de observarlo. Sabemos que los platos tectónicos se fueron separando y al separarse, pues, los continentes se fueron separando. Pero eso aconteció después del diluvio. Antes del diluvio, esos animales pudieron haber llegado fácilmente porque Dios los guió. No fue Noé, fue Dios. Y fueron por tierra. O sea, todo era un solo bloque de tierra. Cuando se bajaron del arca, había pasado un año, una catástrofe inmensa, pero en un año no se habían separado los 7 continentes. El proceso de separación de los continentes demoró mucho tiempo, más que suficiente tiempo para que los animales volvieran a poblar todas las regiones del mundo. Por eso encontramos animales únicos en Australia que no hay en ninguna otra parte del mundo. Pero eso no quiere decir que nadaron y se montaron un bote, sino que la Tierra era un solo bloque de tierra. Y es la teoría de Pangea, que es súper probable que haya sido de esa manera y es una explicación completamente racional. Bien, excelente. Y con esto
vamos a ir terminando este programa del día de hoy. Antes quiero invitarlos al próximo programa, a la próxima serie que vamos a tener, porque va a estar buenísima. Es sobre el tema del mal y el sufrimiento. Este que quizás se dice muchas veces que es de los argumentos más poderosos en contra de la existencia de Dios, y que muchas veces también vemos que ateos o incluso hasta cristianos mismos tenemos que luchar con esto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que exista un Dios bueno, pero también que exista todo el mal que vemos en el mundo? Y ese es el tema del próximo programa, y no solo del próximo programa, van a ser 4 programas que vamos a estar con ese tema, empezando la otra semana, a esta misma hora, a las 11 de la mañana, hora de New York, y en este mismo canales que estamos en estas páginas de redes sociales. Entonces, espera este live, compártelo también, porque creo que va a estar muy bueno y muchas personas también se podrían ver beneficiadas de eso. Entonces, con esa invitación, doctor Juan, te dejo y me despido, y nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Quiero recordarle, por favor, si usted se ha perdido algún programa de la serie de la creación o de la evolución o de cualquiera de los programas que hemos dado, vaya al canal de YouTube de Reasons for Hope ES. Reasons for Hope ES. Ahí está todo para que usted lo pueda ver bajo el título Piénsalo bien. Tenemos ya muchos programas grabados, todos son de mucha bendición. Puedes verlos, compartirlos. Y esta serie que viene ahora es una serie muy interesante, porque uno de los problemas que yo más encuentro al tratar con la gente y tratar de evangelizar y compartir a Cristo es con las personas que te dicen, ¿cómo yo voy a creer en un Dios que permite esto, aquello, lo otro? Un Dios que permite tanto dolor y sufrimiento. Y cómo es que Dios creó el mundo con tanta maldad, entonces no es un buen creador. Y hay cualquier cantidad de preguntas relacionadas que son preguntas fuertes. Y las vamos a estar abordando una por una en 4 programas. No te lo puedes perder y compártalo para que otros también sean bendecidos por este material. Gracias y hasta la semana que viene. Que Dios me los bendiga mucho.